Un gusto tenerte nuevamente en un episodio más de Crónicas. Ya estamos en el episodio número 11. Espero te haya gustado el especial de nuestro número 10, referente a las psicofonías. Si aún no lo escuchas, te invito a que lo hagas, así como los demás episodios que realmente son muy buenos. También quiero invitarte a que nos escribas a través de nuestro correo crónicasconoscar@gmail.com o directamente aquí en la caja de comentarios, aquí abajitos, nos dejas tus crónicas, tus experiencias y todo lo referente a lo paranormal. En esta ocasión, nos mandan diferentes crónicas, una de ellas, de La Llorona. Esta leyenda se narra en todo México. Lugares donde se dice que se aparece con mayor frecuencia son Ciudad de México, Guanajuato, Guadalajara, Hidalgo, Estado de México, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Zacatecas y, por supuesto, Puebla. Pero también, la leyenda de La Llorona se conoce en varias partes de Centroamérica, en Guatemala, Panamá, El Salvador, Colombia. Por ejemplo, en Chile se le conoce también, pero se le llama la Pucuyén, y en Colombia, la Tarumama. El relato es muy similar en todos los países en donde se conoce a este ser o a su leyenda. ¿A ti te ha tocado escuchar algún relato de ella? Vamos a escuchar lo que nos mandaron. Crónicas con Oscar Guarneros. Nuestra crónica comienza así. Quiero contarte lo que luego me ha pasado, más bien, lo que luego he llegado a escuchar por donde vivo. Yo vivo en La Margarita. La Margarita es una zona habitacional, te pongo en contexto, en la ciudad de Puebla. Es muy poblada, ya que vive mucha gente ahí en edificios, y cerca de esta zona hay muchos servicios tanto médicos y comerciales, y por ello mismo la población es densa. Y junto a La Margarita, o a un costado, pasa un río. Este río se llama el río Alzaseca. Ahora sí, continuemos. Yo vivo en La Margarita y ya van varias veces que escucho lo que creo es La Llorona. No sé si a alguien más le ha pasado, pero luego me toca desvelarme por cuestiones de trabajo y me duermo ya tarde. Y precisamente, en varias ocasiones, escucho un lamento del lado de donde está el río. No sé si alguien más de tu auditorio que viva por acá o alrededor lo ha llegado a escuchar, pero clarito se oye el lamento de una mujer. Es como triste y alargado a la vez. Los perros ladran y aúllan. Todo se pone en silencio. Y es cuando ahí me entra miedito. No soy la única que la ha llegado a escuchar, ya que algunos vecinos cuentan que se escuchan lamentos a cierta hora de la madrugada y clarito se oye, ahí precisamente, el llanto de una mujer. Un vecino que trabaja en una fábrica le tocó el tercer turno. En aquella ocasión me cuenta que por desgracia se tardó de más y se le fue el transporte de personal. Así pues que tenía de dos: o se iba en taxi y pagaba un buen, o se iba caminando con el riesgo que ello implica. Decidió irse caminando. Y en este caso, pues se fue. Llegó un poco tarde a su casa, ya llegando casi a La Margarita, eran cerca de las 2 de la madrugada. Estaba por subir donde pasa el río, ahí en el circuito, y dice que clarito escuchó un lamento, que era el llanto de una mujer. Dice que nomás sintió cómo se le erizaban todos los cabellos. Volteó inmediatamente para ver qué era. Y al principio no vio nada, pero que el lamento se escuchaba muy extraño, porque venía de lo más lejos del río, y era como si el sonido recorriera todo el caudal y se fuese del otro lado. Sí. De pronto, a un lado del río, dice que clarito vio la silueta de una mujer que llevaba un vestido blanco, y era como si emanara luz de ella, ya que este preciso vestido se veía muy blanco.
fue cuando él arrancó a correr. Pero como es su vida, pues se le hizo eterno llegar. Nada más iba volteando a cada rato para ver si lograba ver o no a este ser, pero no, ya se había ido. Dice que ya no la vio, que casi llegando, muerto del cansancio y del espanto a su casa, escuchó nuevamente el lamento y el aullar de los perros. ¿Tú qué crees, Perica? A ver si alguien más de tu auditorio lo ha llegado a escuchar. Y saludos y excelente programa, mi Peri. Gracias por tu crónica. Fíjate que sí, sé de algunas historias referente a ahí, precisamente a la Margarita y a colonias aledañas por donde pasa este río Alceseca, y cuentan algo similar, que se escucha ya entrada la madrugada un lamento muy profundo. Mucha gente dice haberla visto. Mucha gente habla de que la Llorona habita cerca de los ríos, que es su forma de desplazarse. Lo que sí es cierto es que la mayor parte de los avistamientos de este ser se dan precisamente en donde hay un río, donde hay un cuerpo de agua. No precisamente ríos, se han reportado también en algunos agüeyes, en algunas lagunas, se han reportado precisamente este ser que se escucha o que lo han visto. ¿Tú lo has llegado a ver? ¿Has llegado a ver a la Llorona? ¿La has llegado a escuchar? Espero que me cuentes aquí tu experiencia directamente en Crónicas. Vámonos con la siguiente. Crónicas con Oscar Guarneros. La energía que emana en ciertos lugares donde ha habido grandes batallas es muy fuerte. En esos campos de batalla se han reportado cierto tipo de actividad paranormal y por ende, en la ciudad de Puebla, existe un lugar donde hay este tipo de reportes. Esta zona es conocida, sí, como la zona de los fuertes, lugar en donde se dio la batalla de Puebla en aquel 5 de mayo de 1862, en las cercanías de la ciudad de Puebla durante la segunda invasión francesa a México. El combate fue entre los ejércitos de México, al mando de Ignacio Zaragoza, y del Segundo Imperio Francés, comandados por Charles Ferdinand Latreille. En esta batalla, se calcula que por ambos bandos hubo una baja de aproximadamente 1,200 combatientes. Y por ello mismo, se dice que en la zona de los fuertes se llegan a escuchar los alaridos, los lamentos de aquellas personas caídas en combate. Vamos a escuchar la siguiente crónica. Buenas noches, Peri. Tú hace algún tiempo comentaste de algo que ocurría, o más bien, se escuchaba por la zona de los fuertes. Imagínate que hace como 2 meses invitamos a comer a unos familiares que viven en la colonia Hidalgo, por donde está la iglesia de Cristo Rey, ahí en la zona de los fuertes. Bueno, ese día que vinieron a la casa, tu casa, entre otras cosas que platicamos, surgió el tema de lo paranormal. ¿Y qué me dicen estas personas? Que ahí donde viven, luego se llega a escuchar lamentos o ruido de tambores, que en lo profundo de la noche se escucha un ruido muy peculiar, como de murmullos, que de pronto, así en solitario y de la nada, se escucha una trompeta, como dando inicio a una batalla. Y así como llegó, como sonó, de la nada, se queda otra vez en silencio. Que han llegado a escuchar gritos, tanto de dolor como gritos de coraje, que son diferentes tipos de lamentos. La verdad, sí está medio difícil creer, pero según todos los de la familia lo han llegado a escuchar. Es más, que una vez se subieron a la azotea y que cuando voltearon, algunos vecinos más ya se habían salido o subido a las azoteas, porque se escuchaban lamentos y ruidos como precisamente de trompetas. Y pues sí está medio complicado que todos mientan, ¿no? Pero que según ellos, sí se llega a escuchar lo de las batallas que ocurrió ahí. Saludos y buenas noches.
Muchas gracias por la crónica. Yo hago la pregunta a ti que me estás escuchando en este momento. ¿Crees que sea posible esto? O sea, eso de escuchar lamentos en lugares de batallas. Pero no solamente los lamentos, sino los tambores, que hay muchas personas que reportan lo mismo. El sonido de las trompetas, en fin, el sonido de guerra, el sonido de combate. Los reportes, repito, son muy similares, pero se dan en diferentes partes del mundo. Como decíamos hace un momento, ha habido grandes batallas y muchas bajas, lógicamente, en esas batallas, en esas guerras. Cerca de ahí, la gente que se encuentra cerca reporta lo mismo, que se escuchan lamentos, que se escucha ese ruido de batalla. ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué crees? Vámonos con la siguiente crónica. Crónicas con Oscar Guarneros. Hace muchos años, la manera en que se guardaba el dinero era en casa, en lugares donde creían que nadie podía encontrarlos. Durante la Revolución Mexicana, los revolucionarios y los hacendados enterraban sus riquezas para evitar que los saqueadores se las llevaran o que, lógicamente, otros ladrones se llevaran lo que en algunas ocasiones también se habían robado, ¿no? Se dice incluso, hay una leyenda, ¿no?, que el general Francisco Villa escondió un tesoro en el norte del país, ¿sí?, que aún no ha sido descubierto. Les habla de muchos millones de dólares lo que vendría valiendo este tesoro. También antes de la invención de los bancos, la gente guardaba su dinero en cajas fuertes o en cofres de tesoro. Algunas culturas incluso enterraban sus herencias como ofrendas, pero también al momento de enterrarlas, y lógicamente al paso del tiempo, ha habido algunos mitos que se han desarrollado por esta práctica. Se cuenta que incluso si tú llegas a encontrar el dinero y tú no eres a quien va dirigido ese tesoro, a quien va dirigido ese dinero, se convierte en cenizas, ¿no? Que quienes los llegan a robar se morían, les daba algún tipo de enfermedad, también que el alma de quien enterraba o escondía el dinero, si tú lo encontrabas, venía por quien lo había descubierto, o sea, por ti, y trataba de llevarse el alma. En fin, muchas supersticiones o creencia en torno a ello. Pero aquí la pregunta, ¿realmente eran solo leyendas? No solamente el hecho de que lo enterraran, sino también el hecho de que ese dinero o ese tesoro estuviese maldito. Nuestra crónica dice así. Quiero contarte una crónica, Peri. Bueno, no es mía, pero le pasó a un familiar. Resulta ser que esta persona heredó hace muchos años una casona por parte de sus papás. La casa, la verdad, sí estaba bien traqueteada, pero pues es lo que le habían dejado junto con unos animalitos que tenían en un corralito. Muchas veces la casa la intentó vender, pero nadie la compraba. Es más, hasta la remataba porque decía que la casa ya no servía para nada, que solamente con que le dieran lo del terreno estaba más que suficiente. Como vio que nadie la quería, pensó que sería buena idea pues aprovechar y poner una tienda o algo para darle utilidad a la casona. Entonces, un amigo suyo le sugirió que pusiera un botanero, cosa que le pareció muy buena idea, pero tenía que remodelar la fachada y la entrada para el botanero. Pero para ello tenía lógicamente que tener el efectivo, tener el dinero, cosa que hasta el momento pues no lo tenía. Así que para ahorrar costos, él empezó a tirar unos muros para ampliar la entrada y ahí poner su negocio. Fue entonces que encontró algo. Él dice que al momento de empezar a tirar un muro, una parte la sintió hueca. Hasta pensó que era de yeso, pero pues no. La pared estaba hueca porque le habían hecho un hoyo. Empezó a golpear con cuidado para saber por qué de lo hueco. Fue que encontró envuelto en telas unas monedas y algunas joyas. Nos comentó que algo curioso es que estaban envueltos en esos pedazos de tela también
una especie de polvito. Olía feíto. A él le parecía ser como excremento. Pero bueno, lo importante eran las monedas de oro y las joyas. Así que hizo caso omiso del polvito y el olor. Con lo que encontró, remodeló la casona, se compró una camioneta muy bonita y pensaba irse de viaje allá, a las pirámides de Egipto. Pero poco a poco empezó a sentirse mal. Le daban fiebres muy feas repentinamente. Se hizo un chequeo médico y pues todo estaba bien. Pero él dice que se sentía cansado y cada vez más él se sentía muy agotado. Le dijeron que fue por el tesoro que encontró, que el polvo que respiró al momento de sacar las monedas y todo, lo respiró y por eso fue que se enfermó. Fue a ver a una santera y le dijo que traía una maldición, que tenía que devolver el dinero a la tierra, que debían enterrarlo y donarlo a la madre tierra en algún lugar alejado, de preferencia en un cruce de camino. Y así lo hizo. Por desgracia o por fortuna no pudo devolverlo todo, ya que gran parte lo había gastado en la casa y en otras cosas. Lo que hizo después fue vender la casona e irse a vivir a Querétaro. Al parecer anda por allá, ya que no hemos tenido comunicación con él, pero lo último que sé es que quedó con secuelas, no puede caminar bien, necesita bastón y no respira al 100%. Se sofoca mucho. Al menos Peri, creo yo, que está vivo y puede contarla. Gracias por leer mi relato, Peri. Saludos. Gracias por tu crónica. Y sí, fíjate que en aquellos ayeres era habitual que se guardase lo mucho o poco que se tenía en diferentes lugares, ¿no? Y eso en todo el mundo y en diferentes épocas. Hay muchas crónicas precisamente que habla de ello, de que las monedas, de que esos tesoros enterrados, antes de sacarlos a la luz, se tienen que lavar, se tienen que desinfectar. Quienes se dedican a encontrar tesoros hablan de que no es una maldición como tal, sino que por la humedad del lugar, por el tiempo que ha pasado, se desarrolla cierto tipo de hongo. Y ese hongo, al momento de sacarlo, se llega a respirar y lo que respiramos es lo que hace mal. Buscadores de tesoros profesionales que llevan toda su herramienta, tienen incluso aparatos modernos, aparatos electrónicos para detectar el metal, detectar que algo extraño hay ahí, pues precisamente llevan y tienen todas las precauciones debidas, ¿no? Eso lógicamente, pues no todo el mundo lo sabemos, no todo el mundo lo sabíamos. Pero fíjate, hay una cosa muy curiosa con respecto a los tesoros. Me estoy acordando en este momento de un relato, una crónica muy curiosa que me hizo una persona muy allegada, de donde encontraron un tesoro. Lógicamente, de los tesoros se habla en Puebla, en la República Mexicana, y repito, en muchos lugares del mundo que se encuentran enterrados ahí en casonas. Pero en la ciudad de Puebla, unos dueños de un baño que se llamaba Baño La Estrella, que se encontraba precisamente en el centro de la ciudad de Puebla, bueno, ellos tenían un baño público, de esos baños de vapor, de regaderas, y ahí, junto al baño, había una especie como de esquina abandonada, y entonces ellos la compraron. La empezaron a remodelar. Los trabajadores que habían contratado precisamente para remodelar aquel lugar, de pronto, en lo que viene siendo tirando paredes y rascando, encontraron un tesoro. Se dice que eran muchas monedas antiguas y mucha joyería. Ellos, esos trabajadores, de manera honrada, pues reportaron el hallazgo a los dueños del baño La Estrella,
Y los dueños lo vieron, lo recogieron y dijeron que lo harían llegar a las autoridades pertinentes. Cosa que se habla que no fue así. Creo esto porque también los trabajadores que estaban ahí no recibieron tampoco ningún tipo de recompensa por haber encontrado este tesoro y por haber dado parte, en este caso, a la dueña del negocio y de quienes los habían contratado. Fácil era, encontramos un tesoro, nadie nos ve, no se lo digas a nadie y pues nos los llevamos. Pero ellos, de manera honrada, repito, se lo dieron directamente a los dueños y creo que no les dieron ningún tipo de compensación. Los dueños se quedaron con todo y el lugar donde fue encontrado este tesoro ahora es un estacionamiento. Y es que, seamos sinceros, si tú encontraras un tesoro en tu propiedad, ¿lo reportarías? Es que si lo reportas, a alguien más se le va a quedar ese tesoro. Tú tienes viviendo un año en esa propiedad que ya es tuya, o 10 o 15 años, y de repente al hacer algún tipo de remodelación encuentras, wow, digámoslo así, un tesoro, monedas antiguas, y ese tesoro que encuentras, pues dices, caray, voy a darle parte a las autoridades, pero a alguien más se le va a quedar, a ti ya no. Por eso mismo digo, ¿tú lo reportarías? En este caso, como pasó, como ocurrió, según las leyendas, según la crónica, a los dueños de este baño, pues yo creo que lo más pertinente era darles una recompensa a los trabajadores. Si tú lo encontrarías, no sé, creo que sería lo más coherente darles una parte, una recompensa, principalmente por la honradez. Es lo que yo creo que estaría bien. No sé tú qué harías. Lo que sí me gustaría que hicieses es seguirnos escuchando, que te suscribas y nos cuentes también tus crónicas. Te agradezco de verdad que sigas aquí conmigo en este canal y nos escuchamos. Nos escuchamos en la siguiente. Hasta la próxima.